Vamos a San Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tendréis? ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte o de qué forma iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? De mí. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Hasta ahí, Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Oramos que tú hables a los que están aquí presentes, los que van a estar escuchando en la semana, los que están en su casa enfermos, Señor. Oramos que tú guíes, Señor. Hables a cada corazón. Señor, estamos ante tu bendita y poderosa voz. Por eso, Señor, a pesar del que da tu palabra, Señor, que soy de barro, utiliza tu voz, Señor. Habla a cada corazón. En tu nombre, amén, Señor. Como vimos el domingo anterior, el Señor ya estaba enfrentando una serie de juicios, el juicio civil. Lo vimos con Caifás, con Anás. Ellos estaban cuidando de las multitudes y realmente estaban haciendo un juicio trucho. Ahora el Señor, lo que ellos querían era rápidamente pasarlo a Pilato. Y eso es lo que nos muestra este texto. Rápidamente querían pasarlo a Pilato para sentenciarlo a muerte. Pero acá hay dos cuadros, hermanos, del versículo 28 al 38. Hay dos cuadros donde el Señor va a mostrar, como veíamos esta mañana en el estudio inductivo, el plan determinado de Dios en la forma de morir. Y claramente lo dice el texto, mira el versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, de qué forma iba a morir. Número 1. Número 2, eso antes las acusaciones, ¿no? Pero el interrogatorio de Pilato, lo que va a revelar el plan de Dios, que va a mostrar para qué vino, para qué nació Jesús. Y eso está en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, dijo: tú dices que lo soy. O sea, está diciendo lo que vos decís. Yo para esto he nacido, o sea, sí, para ser rey. Y para esto he venido al mundo. Ahí tenés el propósito del plan de Dios por el cual vino Cristo. Dos cuadros. En primer lugar, entonces vamos a ir al versículo 28 al 32. Toda esta acusación empuja la forma en que Jesús iba a morir en una cruz. Y ya estaba desde el Antiguo Testamento. Versículo 28 al 38 lo repasamos rápidamente, por favor. ¿Al 32? 18, 28 al 32. ¿Llevaron? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio.
Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bien, el primer punto que va a revelar el plan de Dios es la forma en que debía morir, a través de las acusaciones. El Señor debe haber estado desde las 3 de la mañana hasta el alba, ahí con el juicio civil que termina con el Sanedrín. Mateo 27, Mateo 26 lo muestra, con todas las acusaciones falsas y testigos falsos. El escenario que nos muestra Juan es que era ya el alba, era la mañana. Juan no registra la fase 2 y 3 del juicio judío, aunque mencionó a Anás y mencionó a Caifás. El Sanedrín también en Mateo 26, ahora lo vamos a leer, allí se decide la muerte del Señor. El Sanedrín era ese grupo de judíos que inmediatamente lo querían pasar a Pilato. Tremendo era esto, porque convocaron testigos falsos. Ahí también sucede entre Mateo 26 y Mateo 27 el suicidio de Judas. Vamos a Mateo 26, así ustedes lo ven y corroboran. Es lindo traer los demás evangelios a este evento. Mateo 26, 57 nos dice: los que prendieron a Jesús, me ayuda así, porque yo me la doy de que voy a leer mucho, no quiero quedarme sin voz al final, que Dios está guiando todo, pero versículo 57, hermana, vamos a leer hasta el 68, así con voz ecuatoriana, ese acento neutro. Vamos, 57, los que prendieron... Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Bien. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Bien. Que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto es el Sanedrín, este es el juicio judío. Terrible, ¿no? Los líderes espirituales de Israel están haciendo esto, convocando. Ustedes ven eso, porque Juan pone un contraste muy grande. Él dice, me estoy quemando el mensaje, pero él dice, fíjense que no quisieron entrar al patio de Pilato para no contaminarse y poder comer la Pascua. Tremendo eso, la hipocresía. Bueno, a través de los otros evangelios ustedes van viendo bien toda la escena completa. Esto está pasando, ese es el escenario, estamos en el escenario. Ustedes van a ver en Mateo 27 que viendo eso Judas salió y se ahorcó. Y la historia continúa. Juan toma la historia desde ahí. Un autor dice, había sido una noche repleta de acontecimientos dramáticos.
a partir de la cena pascual y la institución de la Santa Cena, la Cena del Señor, ahora faltaban apenas 3 horas para la crucifixión y todavía había mucho que hacer. Principalmente ellos debían convencer a Pilato de dar su anuencia al veredicto judío. Por eso dice el versículo 28, el énfasis marcado de Juan del contraste, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es un contraste entre los escrúpulos religiosos de estos líderes judíos de no entrar en un edificio de los romanos gentiles para evitar la contaminación ceremonial. Los judíos odiaban a los gentiles y ellos creían que se contaminaban al rozar un gentil. Ahí Leon Morris dijo pero no hay mucho apoyo histórico en esto. Yo lo leo porque está bueno, porque enriquece nuestro conocimiento del texto. Pero Leon Morris dijo, esta preocupación se derivaba de la creencia de los judíos en que los gentiles se deshacían de los abortos de los niños nacidos muertos, lanzándolos por las alcantarillas de los romanos, ¿no? De las calles. Pero yo estuve buscando, investigando, no hay mucho asidero en eso. Puede ser, pero lo que sí nos dice la Escritura es que ellos declaraban impuros a todos los hogares gentiles. Es suficiente ya. Por eso no querían entrar en el patio en víspera de la Pascua de un gentil. Y este era Pilato. Pero estamos, hermanos, ante una devoción retorcida de legalistas y ellos pretendían agradar a Dios en medio de legalismos, la separación física de un gentil, mientras asesinaban al Hijo de Dios. Una hipocresía total. Carson dice, los judíos prevenían minuciosamente la contaminación ritual para poder comer la Pascua y al mismo tiempo que manipulaban el sistema judicial para asegurar la muerte del único que es la verdadera Pascua. Ellos querían comer la Pascua puros, asesinando al Cordero de la Pascua. ¡Qué hipocresía! ¡Cuánto legalismo! Extremo de hipocresía. Por eso Mateo 23 es terrible contra el legalismo, contra los fariseos. Y eso lo encontramos, miren, Mateo 23, acompáñenme un poquito porque es lindo que lo veamos en este marco. Mateo 23, 23. Claro, vos fijate. Mateo 20, tomo la mitad porque creo que leímos el domingo pasado una parte. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y en el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragan el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro. ¿Se acuerdan que ellos criticaban al Señor? Dice, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. No era como decía mi mamá, lavarse las manos antes de comer. Era un ritual que ellos habían agregado a la ley. Fariseo ciego, limpia, versículo 26, primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. 29 al 36, Ruth, por favor, así me ayuda. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís,
Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad de medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros en vuestras sinagogas perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Escucharon eso? Todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación es esa generación. ¡Wow! El legalismo extremo, el fariseísmo. Ellos no querían contaminarse para participar de la Pascua y estaban matando al Cordero de la Pascua. Históricamente esta fue la generación que experimentó la absoluta destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El lamento de Jesús de Jerusalén también está en Lucas 13, 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Está hablando ahí fuertemente del saqueo de Jerusalén. Más de 1 millón de judíos murieron calcinados en el templo de Salomón, donde los romanos tomaron y mataron y saquearon. Las ruinas que hoy ves ahí en Jerusalén fue producto del rechazo del Mesías. No quedará piedra sobre piedra de este templo. Y eso ocurrió, hermanos, eso ocurrió. El texto nos lleva al versículo 29 ahora. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y qué cara dura, ¿no? Porque el versículo 29 dice, ¿qué acusación traéis? Y respondieron ellos, versículo 30, si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Una desfachatez como le hablaban a Pilato. Les leo un poquito de historia quién era Pilato, porque ustedes lo han visto en las películas. ¿Quién era Pilato? Fue procurador romano en la tetrarquía de Judea desde el año 26 al 36 después de Cristo. Él fue relevado de su puesto, escuchen esto, fue relevado de su puesto por no poder mantener la paz en su territorio. Pilato sabría que el motivo de la presentación de los judíos, pues había dado permiso para la participación de los soldados en el arresto, pero pide de ellos una declaración formal, una acusación, versículo 29. Pilato se menciona su nombre en el Nuevo Testamento 53 veces. Flavio Josefo, en sus antigüedades, en su libro, dice, nos da mucha información adicional en cuanto a Pilato. Fue cruel, fue muy cruel, dice. Se habla de Pilato como inflexible, terco, de disposición cruel. El mismo autor se refiere al servicio de Pilato que se caracterizó por la banalidad, violencia, robos, asalto a la gente, conducta abusiva, ejecuciones frecuentes de prisioneros sin previo juicio, ferocidad interminable y salvaje, y tengo mucho más. Pilato fue destituido por Roma cuando los samaritanos se quejaron ante Vitelio, el gobernador romano de Siria, por el asesinato de muchas personas que se habían reunido en el monte Gesirini. Bueno, era cruel, era un personaje, usted lo puede buscar ahí, vamos a poner información de lo que era este hombre. Pero al unir todos los evangelios, algo interesante, ¿vieron lo que era el tipo, no? Un monstruo. Muy parecido a lo que eran los Herodes también. Pero al unir los evangelios vas a notar algo interesante. Que Pilato 3 veces trató de liberar a Jesús. Él trató de liberarlo. Pero cuando su posición era amenazada, él cedía. Y los judíos lo extorsionaron y decían, nosotros conocemos al César. Cuidado, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es descarada. Está hablando, miren, hay un autor que
Hendrickson lo parafrasea esta frase de ellos así: gobernador, si sabés lo que te conviene, deja de hacer preguntas. Ellos no querían que haga preguntas, ellos querían decir, bueno, listo, lo matamos. Si ustedes lo dicen, lo hacemos. Pero él quiso interrogar a Jesús. Hendrickson dice, gobernador, si sabes lo que te conviene, deja de hacer preguntas. Sabes muy bien que en casi todos los asuntos nosotros somos el Tribunal Supremo de Israel y deberías confirmar nuestra decisión y hacer lo que te pedimos que haga. Pilato va a empezar a cuestionar a Jesús sobre el tema de ser rey de los judíos. Entonces les dijo Pilato, versículo 31 al 32, por favor. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bien, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, ¿ah, sí? ¿Qué creen ustedes? Hoy lo vimos, ¿no? Ya lo quemamos el mensaje, porque lo vimos esta mañana. No era la mujer samaritana, era Juan 8. ¿Qué pasó en Juan 8? ¿Qué quisieron hacer los judíos con una mujer pecadora? Apedrearla, para hacerle una limpieza de piel. No. En las piedras, vieron que las mujeres se hacen un montón de cosas. No, querían matarla. ¿Qué quisieron hacer el Señor cuando Él decía que Él era el yo soy? Que realmente era el Señor. Dice que el Señor pasó entre medio de ellos y lo quería matar. ¡Qué hipocresía! ¡Qué mentirosos! ¡Qué mentirosos! Pilato evidentemente no quería tratar este pleito. No sé por qué, pero acá Mateo nos revela un porqué. Mateo nos revela un porqué. Darse cuenta que él dice que estaba movido todo esto por la envidia de los judíos. Todo esto estaba movido por los celos de los judíos y él sabía eso. Pero aparte había un dato más. Mateo 27:19, Ruth, por favor. Intentó en varias maneras evitar la muerte de Jesús. No estoy diciendo que Pilato está en el cielo, no sé. ¿Qué sé yo? Pero pastor, si se lavó la mano, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Pero Pilato trató de librarlo 3 veces y no pudo. Yo no sé si después creyó Pilato o no. Pero mire Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Lo leyeron alguna vez eso? ¿Viste cuando la esposa le dice, no te metas en esto? Es como así, le dijo a la mujer, no te metas. Tuve cada pesadilla horrible. O como que Dios le mostró a la mujer. Es increíble, ¿no? No te metas con esto. Trata de liberarlo. Y él trató de liberarlo, no pudo. 3 veces. Juan registra nada menos que 3 veces que Pilato lo declaró inocente. Versículo 39, capítulo 19, versículo 4 y versículo 6. Pilato trató de liberarlo. No quisieron. Algunos interpretan que Pilato no sabía del designio de ellos de matar a Jesús, pero otros sí, por el tono de la respuesta. Un autor sugiere, les ha pedido los resultados de sus deliberaciones que ellos no le han entregado. Les dice, en consecuencia, que no le es posible organizar un juicio en tales circunstancias y que por lo tanto habrían que hacerlo ellos mismos, pero ellos no quisieron. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Mentirosos. Pero aún en todo esto, hermano, estamos viendo la providencia de Dios, que Dios lleva todo esto para que el Señor muera como las Escrituras decían que tenía que morir. No era nada nuevo de ello. Versículo 32 dice, ¿qué nos dice Ruth, por favor? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. No nos está permitido dar muerte a nadie. Mirá vos, qué cosa, ¿no?
Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos y se fue. Juan 8:59, ahí lo tenés, Juan 8:59. Ya lo quisieron matar. A nosotros no nos está... ¡Qué manga de mentirosos que era! ¡Qué manga de mentirosos! Aún así, hermanos, podemos estar pensando esto, y Hechos nos revela, el libro de los Hechos, que muchos sacerdotes obedecieron después a la fe. Eso es el Evangelio. Que vos ves personajes tan nefastos y decís, ¿cómo puede ser después están siguiendo al Señor? Saulo, por ejemplo. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿no? Y así todos nosotros. En un momento fuimos como los fariseos o algunos de estos personajes y el Señor nos trajo a la fe. No era nada nuevo en ellos. Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra. Mira, hay varios. Volvieron a tomar piedras para apedrearle. No era para hacerle la limpieza de piel, era para matarlo. Pero Juan, versículo 32 concluye esta parte diciendo, con nuestra primer muestra del plan de Dios, que se cumple a rajatabla lo que la Biblia dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 3:14, Ruth, por favor. ¿Con qué muerte iba a morir? San Juan 3:14. Y yo les leo otro del Antiguo Testamento. Mientras busca Ruth, dice Deuteronomio, no lo busquen, por ahí los chicos lo ponen en la pantalla, Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciesen morir y lo colgaseis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es colgado. Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová Dios te da por heredad. Pablo toma Deuteronomio, Pablo toma este pasaje en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero. ¿Qué nos dice Juan 3:14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bien, esto no es algo místico, no es algo metafórico. Está hablando del tipo de muerte que iba a sufrir el Señor por nosotros. Como hoy vimos la doctrina de la sustitución, una de las más hermosas, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El Señor iba a ir a la cruz y todo esto contribuyó, todo esto estaba guiando a la forma en que el Señor iba a morir, la cruz. Y si estás mirando esto en algún momento o en tu casa, o los muchachos, las chicas le pasan esta predicación a alguien. Yo vengo de la Iglesia Católica. Generalmente en Pascua hacíamos la procesión, creo que todavía se sigue haciendo, y pasábamos con el crucifijo, la cruz, como está acá, con velas, antorchas. Creía que era algo lindo. 6 años estudié en la Iglesia Católica en un colegio industrial donde nos pasaban faltas y no iba a misa. Entonces sabemos todo. La cruz no, para mí era un símbolo y que me daba poder cuando rendía las materias. Siempre me llevaba el crucifijo cuando tenía que dar las materias porque yo estudiaba en marzo. En marzo me llevaba todo y rendía todo en diciembre y en marzo, pero la cruz me daba poder y suerte, ¿no? Eso no es la cruz. Acá te describe la cruz. La cruz fue necesaria para que Cristo muriera en nuestro lugar. Y eso lo entendí en la colimba, que ayer le explicaba a uno de los chicos. Él tomó mi lugar en la forma más espantosa de la muerte antigua, pero que el Señor, Dios, mata a su Hijo en la cruz por vos y por mí. La forma, dando a entender la muerte con que iba a morir, la providencia de Dios,
En segundo lugar, no solamente las acusaciones condujeron a la forma que iba a morir la cruz. ¿Para qué? Porque en ese lugar moría sustitutivamente por vos y por mí. En segundo lugar, el interrogatorio de Pilato va a evidenciar el propósito del nacimiento de Jesús. Versículo 33 al 38, por favor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Bueno, qué texto. Me gustó terminarlo ahí porque respeto también el texto como va, ¿no? El escenario cambia de la parte exterior del pretorio al interior. No quiero hacer algo banal de lo que estamos viendo, pero esto me suena a algo así como el interrogatorio de Mirta Legrand. ¿Vieron a los políticos? Pilato hace eso, es incisivo en sus preguntas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás acá? ¿No? Pero no estaba cualquier personaje ahí, estaba el Dios del universo. Estaba el mismo Señor. Así que el escenario es ya... Recuerden también que Pilato, juntando los otros evangelios, lo quiere librar al Señor. Pero también tiene la oportunidad de estar con Él. Qué privilegio, ¿no? Preguntándole. El príncipe más poderoso del Imperio Romano, uno de los más poderosos, frente al príncipe de paz. Ahí, cara a cara. Seguramente ya todo ensangrentado, golpeado, casi desfigurado, porque le siguen pegando después lo entrega a Pilato para que le sigan pegando. Y los 4 evangelios expresan casi las mismas preguntas. Bajo la ley romana, es interesante, no se decidía por un jurado. El procurador, en este caso Pilato, él decidía. Así que gran responsabilidad. Por eso estaba toda la presión de los judíos sobre él, porque él decidía. No había nadie más. Primer pregunta que hace Pilato. Dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Según Lucas 23:2, hay 3 crímenes porque le acusan al Señor. Agita la nación, prohíbe dar tributos a César y pretende ser el Cristo pretende ser un rey. Y de ahí toma Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Otro autor sugiere que la conversación se llevó a cabo en el idioma griego, no en arameo. La primera respuesta del Señor, versículo 34, ¿qué nos dice Ruth? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, lo que está diciendo el Señor ahí, lo dice con forma política. Bueno, si es por forma política, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. No es político, sino que es del cielo. La respuesta de Pilato. Pilato le responde: ¿yo soy acaso judío? Le respondió, versículo 35. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? La respuesta de Pilato muestra un desdén, una ironía, pero también no entendía mucho la razón por la que estaban actuando así. Miren, Mateo 27:18, por favor. Perdón que vamos a varios textos, pero hay que traer los textos de los evangelios para acá.
Mateo 27, 18, ahí nos dice que Pilato algo sabía de esta gente. ¿Qué nos dice ahí, Ruth? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Bien. Eso sabía Pilato, los conocía. Por envidia, por amenaza a su sistema religioso, no a Roma, era que lo habían entregado. La segunda respuesta del Señor. Respondió Jesús y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, estoy leyendo el versículo 36, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Eso le dijo a Pedro, ¿no? Mi Padre puede mandar 12 legiones de ángeles. Me puede librar, Pedro, meté la espada en el estuche. No es así. Su reino, dice, no es del mundo de hombres apartados de Dios, sino un reino de hombres en relación con Dios. No es secular, es espiritual. Además, se puede afirmar que su reino no es temporal, no es de este siglo, no es de aquí, es eterno, es del siglo venidero. Aunque hoy día el reino de Cristo, espiritualmente hablando, es su iglesia y está en el mundo, obviamente Apocalipsis 11 y Apocalipsis 20 nos habla de que un día el reino de Cristo va a ser aquí y va a reinar y todas las naciones se van a someter a él. No puede decir que el reino de Cristo está literalmente hoy en el mundo, porque ninguna nación se somete a Cristo. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, Apocalipsis 11, 15, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 24, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es literal, la Biblia lo dice bien claro. Un día Cristo va a reinar literalmente en la tierra, va a juzgar y toda nación se va a someter, pero ese no era el momento. Y no era el propósito del Señor venir y reinar en ese momento, sino morir en la cruz. Luego tú eres rey, versículo 37. Es con un desdén, burlona, es una frase burlona, sarcástica. Vos imaginate, ¿no? Versículo 37, Pilato dice, vos sos rey. Ahora, trae tu imagen, cómo estaba el Señor ahí frente a Pilato, sangrando, casi desfigurado, rechazado dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esa frase que ustedes ven en versículo 37 es totalmente irónica, sarcástica. Vos sos rey. En serio. Por eso el Señor... Bueno, 1 Timoteo, Pablo toma el hecho de cómo el Señor mansamente dio testimonio a Poncio Pilato, dio testimonio al mundo. Dice, te mando delante de Dios, le dice a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo toma eso para animar a Timoteo a predicar, ¿no? Así el Señor mismo predicó a Pilato. Así que, versículo 38, versículo 37 sigue la respuesta, porque dice, le dijo entonces Pilato, ¿tú eres rey? Respondiendo, ¿qué nos dice Ruth, por favor, versículo 37? ¿Cómo responde el Señor a Pilato? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Wow, cómo predicó a Pilato acá.
Para esto he nacido. Eso muestra el propósito. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Hay un pasaje en Juan que vuelve a repetir esto, ¿no? Que es la primera vez que lo dice. Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Habló varias veces. Cristo proclamó la verdad sobre Dios. Proclamó la verdad sobre los hombres. Proclamó la verdad sobre su juicio. Proclamó la verdad de lo que es santidad. Proclamó la verdad de lo que es el verdadero amor. Proclamó la verdad de la vida eterna. Proclamó la verdad de lo que es el infierno. Las verdades absolutas que están en la Biblia. ¿Qué es la verdad?, le dice Pilato luego. El que es de la verdad, dice, miren, Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis. Juan 10:26 al 28. Juan 10:26 al 28, ahí lo tengo anotado. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué razón no creéis? Justo le voy a pedir un pañuelito si me alcanza. No quiero pasar vergüenza, pero bueno, el fruto es así, hermano. En el invierno me van a ver acá predicando. Ahí está. Juan 10:26 al 28, por favor. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 26, claramente el Señor está confrontando a los fariseos, a los líderes judíos. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Obviamente no oyen su voz, ¿no? Mis ovejas sí oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Hermano, es así. La persona cuando cree en el Señor, no hay mucha vuelta que darle. No es muy difícil. La persona que realmente es del Señor tiene comunión. Por supuesto, nuestra comunión puede vacilar, ¿no? Porque luchamos contra el mundo, la carne, Satanás. Pero no tenés que andar llamándole, congregate, tenés que venir a la iglesia. Tiene una necesidad, porque la oveja es tan torpe, limitada, que tiene una necesidad de Dios. Yo las conozco y me siguen. Le siguen. Lo hemos hablado de eso. Bueno, con esta verdad confronta a Pilato el Señor. Pero esas palabras no hicieron fruto en el terreno, por lo menos ahí, en el corazón del gobernador. Por lo menos ahí, no sabemos qué pasó después. Él sale con una forma burlona, versículo 38, y le dice, ¿qué es la verdad? A mí me mató eso. No estoy exaltando a Pilato, pero yo digo, ¿cuántos hay en nuestra familia así? ¿Cuánta gente que vos le vas con la palabra y dices, ¿cómo puedes creer en eso? Está todo bien lo que escuchamos ahí, pero ¿qué es la verdad? Yo tengo dos cosas para leer antes de terminar, si me permiten, dos cositas. Una, algo que dijo el pastor MacArthur en su ministerio, dice, como los escépticos de todas las épocas, Pilato estaba desesperado por encontrar la verdad universal. Esta es la tragedia del rechazo de Dios del hombre caído. Sin Dios no puede haber absolutos. Sin los absolutos no puede haber verdades objetivas, universales y normativas. La verdad se vuelve subjetiva, relativa y pragmática. O sea, lo que Dios te muestra a vos, a mí no me lo mostró. Yo no sé, vos lo interpretás así. Ahora lo vamos a ver. La objetividad da paso a la subjetividad. Los principios universales, atemporales, se vuelven simples, preferencias culturales o personales. Bueno, pero eso tiene que ver con una época, no es así hoy. Todo lo que la humanidad ha logrado olvidándose de Dios, la fuente de agua viva, es cavar para sí cisternas rotas que no tienen agua. La respuesta de Pilato fue frívola. Demostró que él no estaba entre quienes el Padre había entregado a su Hijo. En la Edad Media, en el siglo XVIII, en Europa, los chicos que están en hermenéutica lo están viendo.
invadió Europa en el siglo XVIII la teología liberal. Un esfuerzo de hacer comprensible la verdad de la fe cristiana al pensamiento moderno del siglo XVIII, el cual consideró como algo extraño la visión del mundo mitológica y antigua de la Biblia. Así que la teología liberal, esto viene del racionalismo que primeramente estuvo en Europa. El racionalismo pasó al liberalismo. Así que la teología liberal procuró buscar lo que fuera esencial del cristianismo y traducirlo a un pensamiento contemporáneo. Dos cosas, permítanme. Bueno, Friedrich, son alemanes, Schleiermacher, de 1768 a 1834. No es de ahora, pero mire cómo este pensamiento fue mutando hasta el día de hoy. Fue el más influyente de los teólogos liberales, como lo demuestra su designación de padre de la Iglesia del siglo XIX. Para él la religión no consiste tanto en el conocimiento de verdades dogmáticas o en obras de bien que cada creyente haga, sino más bien en los sentimientos. Siglo XVIII, ¿eh? Él consideró que el cristianismo es ante todo un sentimiento. Este hombre definió la religión como el sentimiento de la dependencia incondicional. Así que las distintas posiciones teológicas, supuestamente basadas en doctrinas objetivas, se convierten ahora en preferencias de fe que son el dominio exclusivo de la experiencia religiosa. Otro, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, 1813 a 1855. Considerado el padre del existencialismo moderno, enseñó que la fe no tiene tanto que ver con los credos y convicciones doctrinales, sino que con la experiencia subjetiva de momentos de desesperación. Un poquito más, permítanme. Strauss, 1808 a 1874, ya en la interpretación crítico-histórica, dice, estos mitos no tuvieron la intención de engañar, sino de explicar asuntos teológicos de fe de manera comprensible por una mentalidad prescientífica y presfilosófica, de modo que los evangelios no pueden ser considerados documentos históricos, sino solo libros de fe. Y voy a terminar, porque luego viene la nueva hermenéutica. Todo esto estuvimos viendo la historia de la hermenéutica, muy buena, basada en la posición neo-ortodoxa, que todos tienen la misma bacteria, la teología liberal hasta nuestros días. Basado en la posición neo-ortodoxa, Rodolfo Bultmann, 1884 a 1976, dice, enseñó que el Nuevo Testamento debe ser entendido existencialmente por medio de la desmitificación, es decir, mediante la eliminación de los elementos mitológicos ajenos, tales como milagros, incluyendo la resurrección de Cristo, los cuales, dijo, son inaceptables hoy día. Y lo último, sus discípulos promovieron la llamada nueva hermenéutica. Esta teoría de la interpretación dice que el lenguaje no es realidad, sino interpretación de la realidad. La hermenéutica, entonces, es un sistema de principios para entender el texto. No es un sistema de principios para entender el texto, algo que nosotros sí decimos, sino una investigación mucho más profunda de la función del hablar. En la nueva hermenéutica, el texto bíblico puede significar lo que el lector quiera que signifique. La verdad existencialmente según lo que experimente cada persona en forma escrita. O sea que la verdad la puede manejar cada uno lo que quiera que signifique. Todo esto terminó con universidades cristianas y Spurgeon, contaba el pastor MacArthur, luchó mucho contra esto. Terminó con universidades que formaban pastores y de ahí nació después el fundamentalismo, institutos bíblicos. ¿Cómo Satanás usó estas mentiras? Pilato termina, ¿qué es la verdad? Estás asistiendo a una iglesia, estás escuchando el Evangelio. Espero que vos puedas entender que la palabra de Dios es la verdad, absoluta, inerrante, inequívoca, autoritativa en sí mismo. No importa lo que signifique para mí, importa lo que el texto significa y lo que quiere Dios para nuestra vida. El día que saquemos la Biblia y dudemos de la inerrancia de la Escritura, acá arriba se terminó todo. Cada uno da el cuento que se le parece. ¿Qué es la verdad?
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la verdad inerrante. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. La Biblia habla de sí misma como la verdad absoluta, que perfora, parte el alma, Señor, los tuétanos. Nos enseña, nos exhorta, nos hace nacer de nuevo, nos encamina, son deseables. Y como dijo Pedro, que podamos desechar las cosas que no sirven, celos, envidias, toda detracción, y desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre, amén, Señor.